Y ahí va a comenzar, ¿ah? Ya, buenos días, profesor, doctor Raúl Rengifo Lozano. Los integrantes del grupo somos Alba Ventezuela Mario, Díaz Canales Bravo Víctor, Rey de Francia Kevin Alexis y Cío Portocarrero Claudio. En la presentación que hacía vamos a resolver los diferentes ejercicios que usted nos pasó como práctica calificada. Entonces va a comenzar mi compañero Kevin con este ejercicio. Ya, Kevin. Buenos días, profesor. El primer problema de- del tema actual dice lo siguiente. Supongo que una empresa posee dos plantas que elaboran un determinado producto en cantidades de 250 y 400 unidades diarias, respectivamente. Dichas unidades deben ser trasladadas a tres centros de distribución con demandas diarias de 200, 200 y 250 unidades respectivamente. Si los costos de transporte en soles unidad se muestran en el cuadro siguiente, encontrar la función objetivo. Bien, hay que comprender bastante bien este primer texto debido a que hay algunas variables, las cuales la vamos a denominar variables de definición, que van a estar dentro y que vamos a tener en cuenta también ciertos ámbitos dentro de lo que es el tema exactamente del transporte. Primero podemos observar que nos piden hallar la función objetivo y nos dan como datos las distintas plantas, que en este caso son dos, con cada uno de los centros de distribución. En este caso siendo expresadas con costo de transporte. Y como nos dan datos de costo en sí, entonces nuestra función objetivo simplemente sería uno de reducir los costos. No estaríamos trabajando en función a ventas. Bien, ese es un punto. El otro punto es que nos dan ciertas cantidades para nosotros que somos los productores y distribuidores a tener en cuenta, como lo son los productos que vamos a poseer en nuestras plantas, tanto 250 y 450, que en este caso eh, cumplirían la función de la cantidad ofertada, lo que nosotros podemos dar al mercado. Y también aparte tendremos demandas diarias que nos piden los centros de distribución. Entonces, en función a estas cantidades, vamos a poder luego expresar ciertas restricciones. Entonces, comenzaremos primero definiendo las variables de definición. Definimos X sub I sub J a las unidades transportadas desde la planta I, que cumplen los valores 1 y 2, hasta el centro de distribución J, tanto para valor de 1, 2 y 3. Entonces se muestra un pequeño diagrama de cada una de estas unidades con los subíndices debidos, siendo el primer subíndice la planta y el segundo subíndice el centro de distribución. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestra función objetivo, como ya lo había mencionado, es primero minimizar el costo total de transporte. Y esto nos lo dan cada una de estas variables que están expresadas en plantas hacia los centros de distribución por las unidades que en este caso cumplirían el rol de los coeficientes. Entonces, sería solamente el costo por unidad por la cantidad de unidades. Y así toda la suma me daría el costo total de transporte. Y nuestro objetivo es minimizarlo. Entonces, vamos a tener las siguientes restricciones. Primero, las de demanda, que nos correspondían a las cantidades que van a ir o se van a distribuir a cada una de los centros de distribución. Por ello es que tenemos la primera suma que va al centro de distribución 1 igual a 200, para la segunda también que es para el centro de distribución 2 igual a 200 y para la tercera que es ya para 250. Es, es elemental tener en cuenta los signos, en este caso sería una igualdad debido a que esa es la cantidad que nos piden, ni más ni menos. Es decir, debemos cumplir cada uno de estos requisitos. Ahora, para la oferta, tenemos que tener en cuenta la capacidad de de estas plantas. En este caso son dos, por ello es que tenemos dos inecuaciones. La sumatoria de las capacidades de cada planta para distribuir los, los materiales, las unidades a los centros de distribución, pues me va a dar una suma. Y esa suma ya nos la dieron anteriormente. En este caso, la capacidad para la planta 1 era 150 y la capacidad de la planta 2 era de 450. No se debe exceder, por lo tanto, deberíamos tener una cantidad un poco menor o tal vez igual a la capacidad máxima. Mientras que las variables, las restricciones de no negatividad serían cantidades positivas, solamente que son posibles
almacenar en las plantas. Bien, podemos tener 0 unidades en una planta, 1000 unidades en otra y así sucesivamente. Por eso es que se llama de no negatividad. Entonces vamos a pasar a la explicación de esta misma resolución manual a una codificación en línea, en software libre. Bien, ya definido cada una de las partes del problema, podemos definir, como ya lo habíamos mencionado, las variables de decisión. Son las unidades transportadas de cada planta hacia cada centro de distribución. La función objetivo, que tiene también la, la misma tónica anteriormente mencionada, con los coeficientes y las unidades. Y las restricciones de demanda, que también serían las igualdades por cada planta y centro de distribución en cuestión. De igual manera, las ofertas, que son inecuaciones, y las restricciones de no actividad. Entonces, una vez que ya tenemos todo introducido en Linux, lo único que nos faltaría sería compilar la codificación e interpretar los resultados. Entonces, el valor de la función objetivo saldría un total de 11.350 soles. Entonces, eso es lo que nos arroja el programa. Y mediante algoritmos, pues ha determinado cada una de las unidades que debemos trasladar, producir y trasladar a cada uno de estos centros de distribución. Y para saber cuáles son las cantidades exactas de las unidades, vamos a la parte de abajo. En este caso, a la parte de variable. Cada variable ya la habíamos definido, tanto desde x y sub j con 1, 2, hasta el 2 y 3. Entonces, primero tendremos que las unidades a distribuir de la planta 1 hacia el centro de distribución 1 serían las tiendas. Otro que sería la de la planta 1 hasta el centro de distribución 2, o uno de 0 unidades. De igual manera, para de la planta 1 hasta el centro de distribución 3, 50 unidades. Y así con cada una de estas. Y notamos que estas serían las cantidades óptimas a repartir, a distribuir para obtener ese costo de ese costo total mínimo presentado, que es el de 11.350 soles. Esa sería finalmente la respuesta. Y ahí Ya, entonces, sí, bueno, acá está todo lo que mencionó, ¿no? Kevin, ¿no? Tal cual, ¿no? así es. Entonces, ya, vamos a pasar al ejercicio 2. Sale que el Ministerio de Presidencia quiere enviar a consultores. En total hay 6 consultores los que están en ciertas provincias y los quieren enviar hacia otras provincias donde los están solicitando. Lo que está diciendo es que en Cerro de Pasco está solicitando consultores, en total 2 consultores y va a pagar 4.200 por cada uno. Huánuco ha solicitado 2 y va a pagar 4.000 por cada uno. Apurímac 3 y va a pagar 4.000 por cada uno. Los gastos semanales por consultor son de 1.400 en Cerro de Pasco y 1.000 en Huánuco y 700 en Arequipa. Son los gastos que va a involucrar que los consultores estén residiendo en dichos lugares. La tabla siguiente muestra los costos de movilizar un consultor en soles, incluyendo el pasaje en avión para consultor. ¿Cómo asignarían los consultores para obtener la mejor ganancia para el país? Con un programa de programación lineal. Entonces, acá tenemos un diagrama que resume todo. Acá tenemos los lugares donde están los consultores actualmente, están en Arequipa, en Trujillo y en Chiclayo, y los están solicitando en Cerro de Pasco, en Huánuco y en Apurímac. Actualmente en Arequipa hay 3, en Trujillo hay 2, en Chiclayo hay 1, en Cerro de Pasco solicitan 2, en Huánuco 2 y en Apurímac 3. Nos damos cuenta que aquí en total hay 6, mientras que en total se solicitan 7. Esto quiere decir que, bueno, no se van a cumplir las solicitudes de manera íntegra, pero de todas maneras se van a repartir entre estas provincias. Esto, por ejemplo, lo observamos rápidamente en lo que es la oferta, ¿no? No se está diciendo la oferta, nos está diciendo que estas flechas que salen, que son X11, X12 y X13, van a sumar este valor de 3 que está acá. Después, estas flechas que salen acá, X21, X22 y X23, van a tener que sumar 2, porque son la cantidad de consultores que hay en esa provincia. Lo mismo sucede con Chiclayo. Ahora, en cuanto a la demanda, como mencionamos, no se va a cumplir íntegramente porque
mientras que hay 6 consultores, se solicitan 7. Entonces, utiliza el signo menor igual, ¿no? Es decir, están solicitando 2, pero se pueden al final llegar tanto 2 como puede llegar 1, ¿no? En el que son 3 puede llegar 1, 2 o 3, ¿no? Y bueno, acá vemos las flechas que llegan, ¿no? Por ejemplo, aquí llega la flecha X11, X21 y X31. X11, X21 y X31. Entonces, estas son las restricciones de la demanda y las restricciones de la oferta. Queremos maximizar las ganancias y para eso planteamos la función objetivo. 4.200 es el monto que le pagarían a los consultores de llegar a hacer repasco, ¿no? Estos son los 4.200. 4.000 pagan cuando es en Guánico y 4.000 en Arequipa, ¿no? Estas son las cantidades que llegan, ¿no? Diré que salen X11, X12 y X13, ¿no? Entonces, multiplican estos valores por las cantidades que salen. Después, este 1.200, 700, 1.900 y todos estos valores que están acá vienen justamente de esta tabla, ¿no? Esos serían los costos de movilizar. Justamente como son costos, todo esto viene acompañado de un signo negativo. Todo esto tiene un signo negativo. Acá faltó el pequeño signo negativo, ¿no? Eso tiene un signo negativo y también estos de acá tienen signo negativo porque vienen a ser los gastos que involucrarían que los consultores estén en dichos lugares. El gasto de estar en Cerro de Pasco es de 1.400, el gasto de estar en Huánuco es 1.000 y el gasto de estar en Apurímac es 700, ¿no? Nuevamente son las flechas, las mismas, en estas son X11, X21 y X31, son las cantidades que llegarían a esas provincias. Entonces, bueno, tenemos la función objetiva planteada, entonces nos vamos rápidamente, nos vamos al Lingo, a ver, vamos al Lingo un ratito y nos vamos, acá está. Acá tenemos lo mismo que hemos planteado, la variable de decisión es la asignación de un consultor que está en la provincia I, puede ser Arequipa, Trujillo, Chiclayo, es decir, 1, 2 o 3, a la provincia J, que también puede ser 1, 2 o 3, y en este caso va a ser Cerro, Cerro de Pasco, Huánuco y Apurímac. Aquí es Apurímac. Entonces tenemos la función objetivo que es la misma que se ha planteado, las restricciones de las cuales se han hablado, y le vamos a dar aquí en Solve. Aquí nos sale un valor objetivo de 8.700. Esa va a ser la forma en la que el Estado va a poder maximizar las ganancias y nos va a mostrar cuál es la forma más correcta de distribuir a esos consultores en las distintas provincias. Entonces, esos son los valores, ¿no? Esto va a querer decir, todo esto lo vamos a explicar directamente mejor en el PowerPoint. Esos son los resultados que observamos acá, ¿no? Nos vamos al PowerPoint. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los resultados que los vamos a observar acá. Estos son X11, X12, X23 y X3. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un consultor va a ser enviado desde el lugar 1 al destino 1, ¿no? Es decir, desde Arequipa a Cerro de Pasco. Es decir, X11 va a ser 1. Después, X12 va a ser 2. Quiere decir que 2 consultores son enviados desde Arequipa hacia Huánuco, ¿no? Entonces, así, estos son los resultados. Todos los otros valores terminan siendo 0. Es decir, por ejemplo, X32 va a querer decir que desde Chiclayo a Huánuco son enviados 0 personas, ¿no? Eso nos va a mostrar cuál es la distribución correcta, ¿no? De todos los consultores a través de las provincias y eso nos va a dar una ganancia que es de 8.700. Entonces, bueno, los primeros ejercicios los hemos pasado al Lingo para que se vea la resolución. Como observamos, es simplemente lo que estamos enunciando aquí en la función objetiva de las restricciones, lo pasamos tal cual al software Lingo. A veces se puede mandar también de manera comprimida, es otra forma de mandarlo, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Entonces, para no hacer demasiado largo el video, los próximos problemas simplemente se mostrará la resolución en la PPT y ya nos estará pasando al Lingo para no estar cambiando constantemente el programa, ¿no? Entonces ya, ahora le doy pase a Brawan para que explique el tercer problema. Buenos días, continuaré con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. La empresa Auto al Toque de alquiler de carros sirve a siete ciudades cercanas en el norte del país y presenta actualmente un exceso de carros en 3 ciudades. Esas 3 ciudades son C1, C2 y C3. Y a la vez dice que presenta también una carencia de carros en otras 4 ciudades que están representadas por D1, D2, D3 y D4. Luego te dice, el exceso de carros es de 20 en C1, de 20 en C2 y de 32 en C3.
Por otro lado, la escasez de carros es de 16 en D1, 20 en D2, 20 en D3 y 16 en D4. La siguiente tabla muestra las distancias en kilómetros entre las ciudades que Auto al Toque presenta servicio. Los valores de M representan distancias muy largas. Esto indica que no es posible transportar carros desde C1 hasta D4. Como pueden visualizar en el cuadro, claro, ahí en la parte de C1 con D4 hay un valor de M. Eso significa que no se puede, es lo que nos está diciendo, ¿no? Que no se puede desplazar hacia ahí. Y esto no es posible transportar, bueno, esto por diferentes razones, como por ejemplo, te dicen porque las vías están en reparación y no se permite el paso. Lo que se pide, ahora lo que se pide es, se desea determinar cómo distribuir los carros para satisfacer las restricciones y minimizar la distancia total recorrida. También nos dice que identifique las variables de decisión y presente el modelo de programación lineal correspondiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener un cuadro mucho más ordenado, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya, lo solucionamos de esta manera. Lo primero que hacemos es colocar los datos en este cuadro más resumido, donde están las ciudades y las ciudades donde tienen exceso de carros y las ciudades donde tienen falta de carros. Y tenemos la distancia que hay ahí, la distancia que hay de esa ciudad a la otra ciudad. Está el cuadro mucho más resumido. Y podemos identificar también que la variable principal es el X y J, que es igual a la cantidad de carros que van de la ciudad I. Esa I está representada por 1, 2 y 3, con destino a las ciudades J, que están representadas, que pueden ser 1, 2, 3, 4, que son las D1, D2, D3 y D4. Bueno, colocamos nuestra función objetivo, que es minimizar de forma compacta, es minimizar la distancia, ¿no? La distancia. Entonces, de forma compacta se tiene sumatoria desde I1 hasta I3, sumatoria de J1 hasta 4, la distancia I, J, y multiplicado eso por el X, que es la cantidad de carros que van de la ciudad desde I con destino a las ciudades J. Esa es la función objetivo, lo que queremos hallar, es la mínima distancia, ¿no? Entonces, tenemos las restricciones por otro lado. Encontramos dos restricciones aparte de las restricciones de no negatividad. Tenemos la restricción por exceso de carros, que es, es en las ciudades de D1 hasta D4, ¿no? Ponemos sumatoria de forma compacta, también sería sumatoria de J desde 1 hasta 4, X y J es igual al exceso de I para todo valor de I. Y tenemos la restricción por escasez de carro, que es la sumatoria desde I1 hasta 3 de la variable X, Y, J, que es igual a la escasez para todo J. Y tenemos las restricciones de no negatividad para la variable X, Y, J. Siguiente PPT, por favor. Estos son los datos que, bueno, primero identificación de variables y luego la función objetivo y las restricciones. Luego de ello nos vamos a ir al software Lingo, que nos va a permitir desarrollarlo mucho más rápido, ¿no? Que de una manera manual. Lo primero que se asume acá es que M, como es muy grande, lo vamos a colocar 100 kilómetros. Y luego colocamos el código en el Lingo, ¿no? Donde se coloca primerito la ciudad, el destino, la matriz que va a estar representada, que va a tener como elementos a la ciudad y destino, la variable la distancia y el X, la variable X, perdón. Por otro lado tenemos la data también. Bueno, primerito la función objetivo, que va a ser minimizar esa distancia, que va a ser una sumatoria de la matriz A, referenciando a la variable X multiplicado por la distancia, y luego tenemos las restricciones también, que son como se ve en la imagen. Y luego se tiene que colocar los datos.
los datos que son, por ejemplo, de C1, C2 y C3, las ciudades de donde va a partir, que son su exceso de carros son 20, 20 y 32. Y de la ciudad D es 16, ahí es más bien falta de carros, 16, 20, 20 y 16. Y luego, por último, tenemos la matriz de la distancia, ¿no? Que es la tabla que resumimos. Colocamos todos esos datos, le damos en la opción Solver para resolver el problema. Siguiente PPT, por favor. Y nos bota este resultado. ¿Qué quiere decir con este primer cuadro? Nos indica ahí donde dice la línea objetivo evalúe, significa la función objetivo es 1692. Esto me indica que la distancia mínima recorrida de los autos es de 1692 kilómetros. Entre ellos también podemos observar que tiene algunos datos más, como el total de variables, que son las 12 total de variables. También me da ahí algunos otros datos más. En el siguiente cuadro, al lado derecho, podemos ver la distancia de la variable, por ejemplo, desde 1, más abajo, por favor, el puntero. X 1,1. Por ejemplo, X,1 tenemos el valor de 0. Esto me indica que desde X1, desde C1 hasta D1, quiere decir que no ha habido una distancia, o sea, quiere decir que no ha partido de ahí. Por otro lado, tenemos desde C1 hasta D2, hay un valor de 20 kilómetros. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, desde la C1 hasta D3, tampoco no ha habido una distancia. Y bueno, esos son los valores eh, de cada uno, ¿no? Desde la ciudad de partida hasta la ciudad de llegada. Y bueno, en el siguiente cuadro nos da el último cuadro nos da unos numeritos que son básicamente para análisis de sensibilidad. Pero lo principal es que nos bota, que podemos recalcar desde acá, es que nos sale la función objetivo, que es la mínima distancia y que es en 1692 kilómetros. Siguiente PPT, por favor. Continuará mi compañero. Bueno, ahora pasaremos con este problema en el cual nos habla sobre el precio de arena. Para llevarla a 3 construcciones en Surco, La Molina y San Borja de 2 diferentes canteras, una ubicada en Cieneguilla y la otra en Lurín. Nos dice que la cantidad máxima que se puede comprar en Cieneguilla es 18 toneladas y en Lurín 14. En este problema no solo nos pide minimizar el costo de transporte, sino también el costo de la arena misma, ya que nos dan 2 diferentes precios para esta arena. Además nos indican que la cantidad de arena que por lo menos se debe entregar a cada construcción es 10 en Surco, 5 en La Molina y 10 toneladas en San Borja. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las variables de decisión. Hemos puesto uno para Cieneguilla y 2 para Lurín, y 1 para Surco, 2 para La Molina y 3 para San Borja, teniendo así 6 variables diferentes, teniendo en el I 2 diferentes valores y en el J 3. Siguiente. Aquí tenemos la función objetivo, que no solo es minimizar los gastos de transporte, como dije anteriormente, sino también el mismo precio de la arena. Es por ello que multiplicamos 100 por las toneladas de arena que van a salir de Cieneguilla, o sea, los que tienen el primer número como 1. Y además le sumamos los costos de transporte de Cieneguilla, que serían los diferentes 30, 60 y 50. Además, 120 por las toneladas de arena que van a salir de Lurín, que tienen el 12 primero, más los diversos costos de transporte, teniendo la función objetivo como se muestra en la segunda línea. Ahora seguimos con las restricciones. En la demanda nos dice que tienen que llegar 10 a Surco, es por ello los que tienen 1 en el segundo
factor tienen que ser mayor o igual a 10, ya que ese es el mínimo. De igual forma, en La Molina y en San Borja, en el caso de la oferta, nos dice que la cantidad máxima que se puede comprar en Cineguía es 18 toneladas, es por ello que las X que tienen el primer número 1 tienen que ser menores de 18, y en el caso de Lurín son 14 toneladas. Y las restricciones de no negatividad, ya que ninguno de ellos puede ser negativo. Siguiente, por favor. Lo introducimos al software Lingo y nos dice que el valor objetivo de la función objetivo es de 3.570. Entonces, podemos concluir que el precio mínimo de este transporte y compra de arena será 3.570, siendo la distribución, en la parte derecha podemos ver la distribución que de el primero, o sea, Cieneguilla a Surco, tienen que ir 10 toneladas, del primero al tercero, que es de Cieneguilla a San Borja, son 8 toneladas, de el segundo al segundo, o sea, de Lurín a La Molina, son 5, y de Lurín a San Borja son 2. Como se puede observar en el siguiente gráfico, por favor, en la siguiente. Aquí se observa mejor la solución. Y podemos ver que sí se cumple en las restricciones, por ejemplo, que a Surco tenían que llegar 10 toneladas, y a San Borja también, y a La Molina solo 5. Y así acabaría este problema. Así pasamos al siguiente. Bueno, en este caso tenemos una compañía que fabrica coches para bebé y tiene 3 plantas y además tiene 4 centros de distribución. Dice que las plantas 1, 2 y 3 producen 12, 17 y 11 cargas mensuales, y cada centro de distribución necesita 10 cargas al mes, al menos. ¿Qué más dice? Nos da un cuadro con las distintas distancias y además nos dice que el flete es 0,5 por milla producto. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que de la planta I toma el valor de I, que son 3 diferentes valores. Y J toma 4 valores diferentes, ya que tiene 4 centros de distribución. De lo cual nos daría un total de 12 diferentes variables. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que minimizar es el precio del transporte de estos coches. Es por ello que primero multiplicamos todo por 0,5, que es el valor del flete, por cada uno el costo del transporte en sí. Lo cual nos daría la segunda ecuación. Y ahora pasemos a las restricciones. Nos dice que cada centro de distribución necesita 10 cargas al menos. Es por ello que si sumamos todos los que tienen igual segundo componente, tiene que ser mayor o igual a 10. Y en la oferta tenemos que cada uno tiene diferentes cargas mensuales para producir, que son 12, 17 y 11 por planta. Y por último tenemos las restricciones de no negatividad, que ninguno de estos puede ser negativo. Sí, siguiente, por favor. Al introducir todos estos datos en el software Lingo, nos dice que el valor de la función objetivo sería 1720, teniendo las consideraciones que se ven en el costado derecho, lo cual se visualiza mejor en la siguiente PPT, por favor. Y aquí podemos ver que de la planta 1 al centro de distribución 3 llegan 10 productos, y del 1 al 4, 2. Además del 2, van 4 para el centro de distribución 1, 5 para el 2 y 8 para el 4. Y por último tenemos el 3, la planta 3, que nos da 6 para el primero y 8 para el segundo. Perdón, 5 para el segundo. Ahora seguirá mi compañero con el siguiente ejercicio. Ya, entonces continuamos con este ejercicio. Nos habla de 2 refinerías que se encuentran, una en Los Ángeles y otra en Chicago. Van a llevar cierta cantidad de barriles de crudo, de petróleo crudo, a Houston y Nueva York.
Entonces dice que la refinería de Los Ángeles puede procesar hasta 2 millones de barriles, Chicago puede procesar hasta 3, y que cada uno de los centros de distribución, que son Houston y Nueva York, pueden vender hasta 5 millones de barriles. Esta es las condiciones iniciales. Pero aparte de eso, dice que la empresa Sunco, que tiene estas refinerías y también esos centros de distribución, quiere ampliar la cantidad de crudo, ¿no? En las refinerías. Dices, cada millón de barriles de capacidad de refinación que se amplíe costará 1.200 millones de dólares en Los Ángeles y 1.500 millones de dólares en Chicago. Quiere ampliar, pero esa ampliación va a involucrar un costo, que se está mencionando aquí, ¿no? Nos pide que definamos las variables de decisión, que planteemos las ecuaciones y que hallemos esta respuesta que está mencionada aquí, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí tenemos las variables de decisión. Tenemos la cantidad de barriles en millones mandados desde la refinería I, puede ser Los Ángeles y Chicago, a el punto de distribución J, que son dos, Houston o puede ser Nueva York. Y esta viene a ser la ampliación de la distribución en la refinería, ¿no? 1 o 2, ¿no es cierto? Puede ser Los Ángeles y Chicago, que son las refinerías. Ahora tenemos la función objetivo, que van a tomar los valores de 8.000, 13.000, 11.000, ¿no? Que son los que observamos aquí en esta parte, ¿no? Que van a ser acá, debido a las referencias, las utilidades, ¿no? Generadas por la venta del crudo. Y estas variables que vemos acá vendrían a ser los gastos generados de la ampliación de la distribución, ¿no? Y va a ser la cantidad ampliada, 1.200 y 1.500 millones de dólares, viene a ser el costo que involucrar, ¿no? Es por eso que, como deseamos aumentar las utilidades de la empresa, entonces viene a ser una disminución de las utilidades y es por eso que da modo de resta. Entonces, bueno, acá tenemos el cuadro que resume todo, ¿no? Las operaciones. Tenemos Los Ángeles procesa hasta 2 millones, Chicago procesa 3 millones, Houston puede vender 5 millones y Nueva York puede vender 5 millones. De Los Ángeles se envía una cantidad X11, X12, de Chicago X21, X22. Entonces nos fijamos en la oferta. En la oferta vemos el índice 1, que quiere decir que ambos están partiendo de Los Ángeles, del lugar 1. Sabemos que esa cantidad debe dar igual a 2, ¿no es cierto? Pero más el ampliamiento, ¿no? La ampliación, diré, la ampliación, ¿no? Después tenemos también Chicago, ¿no? Que puede ser 2.1 y 2.2. Sabemos que puede procesar hasta 3 barriles de crudo, ¿no? 3 millones de barriles de crudo. Y la ampliación que va a ser Y2, ¿no? Ahora, con respecto a la demanda de cada uno de los lugares, va a ser X11, que va a ser X11, X1 y X21, que van a ser las llegadas a Houston, es por eso que el índice 1 se repite ambos en la llegada, y después tenemos la repetición del índice 2, ¿no? Porque son las llegadas que son a Nueva York, ¿no? X12 y X22. Resolvemos esto en el software Lingo, nuevamente aquí está especificado, ¿no? Las variables de decisión, está tal cual la ecuación mencionada, ¿no? Tenemos las restricciones de la oferta, las restricciones de la demanda, tenemos los resultados. Tenemos aquí 115.500, que viene a ser la función objetivo. ¿Y cómo es que uno consigue este valor de la función objetivo? Lo consigue con estos valores, X12, X21, X22 y Y2, ¿no? Después todos los otros valores van a ser 0. Esto lo vemos mejor en lo que sigue, ¿no? Quiere decirnos esto, ¿no? Por ejemplo, X12 va a ser igual a 2. Esto quiere decir que si envían 2 millones de barriles de crudo desde Los Ángeles, es decir, desde el lugar 1 hasta el lugar 2, a Nueva York. Veamos acá, X22. Esto va a querer decir que enviamos 10 millones de barriles de crudo desde Chicago, ¿no es cierto? Desde el lugar 2 a Nueva York, que es el lugar 2, X22, fíjate, está acá. Entonces, y bueno, y tenemos la ampliación. Tenemos que la ampliación se va a dar en Chicago. Va a ser una ampliación de 5 millones de barriles de crudo, mientras que en Los Ángeles la ampliación es 0, nada más. Cuando utilizamos todos estos valores y los reemplazamos en la función objetivo que se mostró acá, reemplazamos el Y1 con 0, el Y2 con su valor de 5, el X12 con su valor de 2, el X11 con 0, reemplazamos todo eso y obtenemos la función objetivo que es 115.500. Nada más, esa es la explicación de este problema. Pasamos al que sigue, al problema 7. Bien, el problema 7 nos dice lo siguiente. Un productor y distribuidor de materiales para la iluminación exteriores opera 3 plantas. Esto va a ser importante tenerlo en cuenta. Y los distribuye en 5 centros de distribución, también denominados almacenes. El pronóstico de demanda semanal para el año es el siguiente. Ahí muestra una primera tabla con
cada demanda que nos quiere establecer los centros de distribución o almacenes. En este caso son 5. Y la capacidad de cada una de las plantas que tenemos, en este caso son 3. Y lo diferente aquí sería que tenemos tanto las capacidades cuando estas plantas están en turno normal o están en turnos extras. Obviamente va a tener mayor capacidad cuando está en turno normal, por más que todo la cantidad de empleadores y de trabajadores. Entonces ya tenemos la primera tabla, que es la tabla de demandas relacionadas con el centro de distribución, y la tabla 2, que son las capacidades de cada planta. Y tendremos aparte las siguientes tablas que nos muestran los costos variables de producción, que están expresadas también con determinados turnos, tanto el turno normal y el turno extra. La llamaremos tabla 3, mientras que los costos de transportes de cada planta hasta cada centro de distribución se muestran en la tabla 4. Son diferentes, es una matriz de 3 por 5, que ya después voy a explicarlo con el mismo, que va a ser de suma importancia para determinar las funciones objetivos y la dependencia también con las restricciones que generan las otras tablas. Ahora, nos piden definir las variables de decisión y presentar el modelo de programación lineal en forma matemática compacta. Primero iniciaremos el problema definiendo estas variables de decisión. Y es esencial tener en cuenta que nosotros somos los productores y pues lo que vamos a generar van a ser los materiales de iluminación exterior. Y para ello pues los subdividimos en turnos, porque tanto esos mismos costos como las capacidades están expresados con turnos normal y extra. Entonces por ello tendremos que explicar dos variables, X e Y, tanto con subíndices Y y J, que van a representar el número de planta, que en este caso es representado con la letra I, y el centro de distribución, que está representado con la letra J. Ahora pasamos a las restricciones, que nos dice lo principal que nos pide sería minimizar los costos totales de producción y distribución. Entonces, cuando hablamos de costos, no estamos teniendo costos solamente de producción, sino también costos de transporte. Y para ello tenemos una función objetivo que nos pide primero minimizar la sumatoria de todos los costos en turno normal por la cantidad por unidad de cada uno de estos materiales de iluminación dentro de ese turno. Ahí está expresado con el primer paréntesis, el primer elemento. Y la segunda es el costo extra, que sumaría los costos generados por cada uno de estos materiales generados en el turno extra en las distintas plantas. El primero es siendo expresado con la variable X y el segundo con la variable Y por los turnos. Y tendremos aparte un costo de transporte, y aquí ya vamos a añadirlos todos debido a que nos relaciona tanto las plantas como también los centros de distribución. Así que se aplicaría la suma y se multiplicaría por cada costo por unidad de transporte. Ahora, dentro de las restricciones lo primero fue simplemente reformulado a partir de las últimas tablas presentadas. Pero lo primero tenemos que tener en cuenta la tabla 1 y la tabla 2. La tabla 1 mencionaba que eran demandas que querían los almacenes del 1 al 5. Entonces, cada uno de estos, representados por X sub Y sub J, desde 1 hasta 5 de los centros de distribución, debe ser menor a lo que me piden. Entonces, esa sería la capacidad que tienen estos en turno normal. Mientras que la segunda también nos haría alusión a los materiales de iluminación, pero en el turno extra. Por ello debe ser menor o igual a la capacidad total de turno extra de cada una de las plantas. Y también una restricción de demanda, que sería ya la suma de todo, debido a que ya evaluando las capacidades, pues nos permitirían, mediante la suma, tener una cantidad menor o igual que lo que me demanda cada centro de distribución. Y también las restricciones de no negatividad, que me implican que la cantidad a producirse y distribuirse debe ser mayor o igual a cero. Ahora la codificación en línea.
Primero, establecemos la variable de decisión llamada capacidad en turno normal, capacidad en turnos extras, costos en turno normal y costos en turnos extras, en un vector llamado planta de tamaño 1 a 3, porque son tres en total las plantas. Mientras que también definiremos una variable llamada demanda que nos va a servir representando a la tabla 1, que son los del centro de producción o almacenes, que son en total 5. Y tendremos una matriz, como ya lo comentaba, de costos. En este caso, costos representados con X, y costos que están representadas en las tablas 3 y 4. Ahora, la data del problema la introducimos solamente porque ya tendremos estos datos a partir de las tablas y expresamos la función objetivo con, con algoritmos de suma y multiplicación con cada uno de estos vectores que ya definimos anteriormente y también añadirle las matrices que son de 3 por 5 para los costos. Y también allí mismo las restricciones respectivas por cada una de estas, tanto los de demanda, los de costo, o los de capacidad en turno normal y los de capacidad en turno extra. Entonces, al final de todo, tendremos simplemente a partir del software Linux, tendremos la afirmación de que el productor tendrá que generar y distribuir en el horario normal 13.000 materiales de iluminación de la planta 1 al almacén 2, representadas por X, entre paréntesis, y 1.2. 14.000 materiales de iluminación de la planta 1 para distribuirse a la planta 4, representado con X 1,4. 9.000 materiales de iluminación de la planta 2 para su distribución hacia el almacén 1. 11.000 materiales de la 2 hacia el almacén 3. 1.000 materiales de la planta 3 al almacén 4. Y 8.000 materiales de la planta 3 al almacén 5. Mientras que cada una de estas, de las restantes, simplemente no tendrían que producirse para poder minimizar el costo total. Y siguiendo la política de producción y distribución óptima, podremos confirmar que este productor obtendrá como costo mínimo total una cantidad de $489.400. Y ese sería el resultado del problema en general. Bueno, voy a continuar con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice, a ver, perdón. Dice, la Corte Superior de Justicia de Lima está conformada por 7 salas civiles, órganos jurisdiccionales que tienen pendiente de resolver a la fecha 14.500 expedientes, habiéndose realizado la inspección de los procesos. Se puede advertir que existen 5.000 demandas por desalojo o lanzamiento, 3.000 por ejecución de garantías, 2.000 por obligación de dar suma de dinero y 4.500 por indemnizaciones. La capacidad de atención depende de los especialistas que se encuentran en cada sala. La misma que se ha dimensionado en la siguiente tabla, perdón. Como pueden visualizar en la tabla, se encuentra, por un lado tenemos el desalojo, la ejecución de garantías, obligación de dar suma de dinero, y por el otro lado tenemos las 7 salas civiles, ¿no? Y tenemos ahí cuánto es el tiempo o la capacidad de atención con respecto, por ejemplo, el desalojo con la primera sala civil y así sucesivamente. Además, también tenemos en la última columna el total de expedientes que se va a resolver, que nos va a servir para... Ya. Bueno, y también dice que con respecto a la disponibilidad diaria, no, a la disponibilidad horaria, cada sala cuenta con 22 profesionales en derecho. Cada sala te dice.
Los profesionales de la sala primera, tercera, cuarta y séptima tienen un régimen de trabajo por mes de 240 horas. Ahí va también otra restricción. También nos dice que los profesionales de la segunda, quinta y sexta sala no trabajan los fines de semana, por lo que la disponibilidad horaria es solo de 200 horas al mes. Bueno, es también otra restricción. Y por último nos piden que se solicita establecer la distribución más óptima, lo cual que me permita cubrir la mayor cantidad de expedientes. Bueno, es prácticamente todo lo que dice. Siguiente PPT, por favor. Lo primero que vamos a hacer es vamos a establecer las variables de decisión. Como bien hemos visto, por un lado teníamos al I, la variable I es que tenemos como desalojo, ejecución, obligación e indemnización, ¿no? Y por el otro lado tenemos al J, que vendría a ser las 7 salas civiles. Por eso que tenemos la variable x, y, j, que va a ser la cantidad de expedientes cubiertos del proceso, ya sea del proceso de desalojo, ejecución, obligación o indemnización, hasta la sala respectiva, ¿no? Que puede ser la primera, segunda, tercera, hasta la séptima. Esa va a ser la variable de decisión. Bueno, después de eso vamos a plantear nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo, como bien dice, va a ser maximizar la cantidad, la distribución, va a ser maximizar la cantidad de expedientes, ¿no? Que sea lo máximo. Entonces vamos a maximizar 24 multiplicado 24x1, x11. Primero vamos a hacer de la manera así larga y luego vamos a hacer una notación compacta. 24x11 más 36x12 más 28x13 más 40x14 más 28x15 más 30x16 más 32x17 más 15x21 más 20x22 más 8x23 más 15x25 más 20x26 más 12x27 más 20x31 más 24x32 más 12x33 más 12x34 más 8x35 más 20x36 más 12x37 más 80 más 800, perdón, más 8x42 más 160x43 más 240x44 más 160x45 más 104x46 y por último más 48x47. Esto es lo que pretendemos maximizar. Bueno, había muchas restricciones, ¿no? La restricción según el proceso, como bien, según el proceso, por ejemplo, tenemos que en el desalojo es menor que 5.000, nos dice que como máximo hay 5.000, entonces x11 más x12 más x13 más x, así sucesivamente hasta x17, tiene que ser menor o igual que 5.000. De la misma manera, para el caso de ejecución, de ejecución de garantías, x21 más x22 hasta el x27 tiene que ser menor o igual que 3.000. De la misma manera, en el caso de obligación de dar suma de dinero, el x31 más x32 y así sucesivamente hasta el x37 debe ser menor o igual también que 2.000. Y de la misma forma, en las indemnizaciones tiene que ser menor o igual que 4.500. Ese es en el caso, las restricciones según el proceso. Por otro lado, tenemos las restricciones horarias respecto a las salas, ¿no? Nos habían dicho que, por ejemplo, las salas 1, 3, 4 y 7, todas esas salas son como máximo pueden tener, mejor dicho, tienen un régimen de trabajo de por mes de 240 horas. Entonces, por lo tanto, en
perdón, en esa primera sala civil, en la tercera y en la cuarta y en la séptima, tienen que ser menores que 240, como pueden visualizar en la pantalla. Respecto ahora por otro lado te dice la restricción horaria, pero respecto a la sala 2, a la sala civil 2, 5 y 6, te dicen que la disponibilidad horaria que hay en ellos es de 200 horas al mes. Y ya, pues, por lo tanto, ¿cómo se llama? De la misma manera, ¿no? Se tiene que, en esos 3 salas civiles, tienen que ser menores iguales que 200. Por otro lado, la anotación lo tenemos abajo, en la parte inferior derecha, donde está el Z, pero está la anotación ya compacta. El Z, porque es la sumatoria desde I1 hasta 4 y desde J1 hasta 7, que va a ser, va a ser la sumatoria de ellos del tiempo multiplicado por la variable X, que son la cantidad de expedientes que va a ser cubierto desde el proceso, de cualquiera de los 4 procesos hasta la sala civil, ¿no? Al cual pertenece. Y va a estar sujeto a las restricciones que ya lo hemos dicho de manera amplia, pero como pueden visualizar en la imagen está de manera compacta ya. Por ejemplo, la sumatoria desde J1 hasta 7 de la variable X, y, J es igual a la sala de la variable J. Y así sucesivamente. Y por último, las restricciones de no negatividad. Bueno, nos vamos al software entonces. Siguiente PPT, por favor. En el software, en el Lingo, se va a escribir lo que muestra pantalla, ¿no? Primero vamos a, ¿cómo se llama? A colocar las variables, el I y el J, decir a qué se representan. En el set vamos a poner las disponibilidad, el proceso, la sala, y vamos a colocar también una matriz en los cuales está representada por el proceso y la sala. Después el tiempo, está referenciado al tiempo ¿cómo se llama? Y la variable X. Luego de eso vamos a poner nuestra data, o es indiferente poner nuestra data o primero poner la función objetivo y las restricciones. Ponemos la data, ¿no? Que son la disponibilidad que hay. Por ejemplo, la disponibilidad que hay son de 5.000, 3.000, 2.000, 4.500. Los requerimientos de 240, 200, 240, 240, 200, 200 y 240. El tiempo, que básicamente está en la tabla, el tiempo es lo mismo de la tabla, ¿no? Esa matriz de 4 por 7, es la misma tabla. Y bueno, colocamos nuestra función objetivo, que es sumar el tiempo por la variable X, ¿no? Y las restricciones que ya lo hemos hablado. Entonces, colocando todo esto en el software, le damos solver y nos bota la solución, ¿no? La función objetivo, que vendría a ser, que está subrayado ahí de color amarillo, que vendría a ser 205.120. Es decir, que esto vendría a ser perdón. Esta vendría a ser la mayor cantidad de expedientes, o sea, es decir, hay 205.120 expedientes como máximo para poder tener una distribución mucho más óptima. Ese es el resultado en sí. Y bueno, tenemos además los siguientes resultados. Siguiente PPT, por favor. Los resultados donde están los valores ya de cada uno, y bueno, los valores de cada uno y algunos datos como reducción de costos y los valores, ¿no? De el tiempo, por ejemplo, de cada, ¿cómo se llama esto? Desde el proceso, el tiempo del proceso hasta la sala civil.
tenemos de manera más, ¿cómo se llama? Más, está cada uno, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo el problema. Acá lo primordial es que hemos hallado el objetivo, el cual es de 205.120 expedientes como máximo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, ahí hemos presentado los problemas y nada más. Voy a concluir la grabación. A ver, vamos a ver.